Es controversial, creo yo, que alguien diga algo que muchos quieren decir, pero muchos no se animan a decirlo. Porque las cosas que yo digo en verdad no tienen por qué ser controversiales. Yo creo que muchas veces son cosas de sentido común. El problema es que hay un ataque al sentido común muy fuerte. Hay una represión de la espiral del silencio. Es un concepto que se usa en psicología social, ¿no? La espiral del silencio es un efecto de psicología de masas que ocurre cuando las mayorías tienen percepción de ser minorías y entonces se autocensuran y piensan que piensan mal y piensan que las ideas que tienen no las pueden decir porque se les va a venir encima la turba a lincharlos. Entonces que venga alguien y que diga lo que muchos están pensando resulta para mucha gente como liberador, diría, ¿no? Entonces por eso yo creo que causa controversia. Pero las cosas que yo digo son, insisto, cosas de sentido común. El sexo no se puede cambiar, el aborto es asesinar a un ser humano por nacer. Aquí hay organizaciones internacionales poniendo mucho dinero para financiar el aborto. Esto está publicado en los registros financieros que son de acceso público para todo el mundo, en, por ejemplo, ippf.org. No son cosas del otro mundo las que digo. Y el tema, bueno, ahí sí, digamos, el tema es un tema espinoso y es un tema que está generando debate en todas nuestras sociedades. Pero lo que digo, verdad, yo no creo que sea controversial. Creo que mucha gente lo piensa. Sí, entonces, ¿tú entiendes que en este tema las minorías se han impuesto sobre la mayoría? No tengo dudas. No hay un reflejo en general, por ejemplo, entre lo que se publica en la prensa a menudo. No conozco bien la prensa de este país, entonces tampoco quiero exagerar con lo que digo sobre este país, sino estoy pensando más bien sobre el mío y otros países que conozco mejor como Perú, México, Chile. No hay un reflejo entre lo que la prensa publica y lo que el grueso de la sociedad piensa. Entonces ahí se genera una fractura entre la opinión pública y la opinión publicada. Hay minorías que tienen poder de publicación, entonces hacen que sus voces cuenten en el mundillo mediático, y hay mayorías que están completamente aisladas, marginadas y silenciadas. Entonces se va dando el efecto al cual yo aludía recién, ¿no? Pero sí, acá hay un lobby que es minoritario. Mire, le pongo el caso de Argentina. Aceptaba la ley de aborto y la ley de aborto pasó. Y se supone que en las democracias gobiernan las mayorías. Y mejor dicho, que en la democracia representativa el poder legislativo debe representar la voluntad de esas mayorías. Bueno, no se está representando la voluntad de ninguna mayoría. Vivimos, yo creo, no tiempos democráticos, sino tiempos minoritarios, donde la minoría es cool, donde la minoría es a lo que nosotros aspiramos a ser, donde la minoría está en Netflix, donde la minoría está en Amazon, donde la minoría está en Disney, donde la minoría está en nuestros gobiernos. Y uno dice, para, pero en nuestros gobiernos no tendría que estar el demos, o sea, el pueblo. No, bueno, la minoría tiene que estar ahí. Ahora, una democracia en verdad debe respetar a las minorías, pero quien gobierna en las democracias son las mayorías. Entonces ya no vivimos más tiempos democráticos tampoco. Con este tema del aborto, se ha planteado que estamos en una discusión religiosa y se dice, bueno, que vayan con su religión a los templos. ¿Qué le dice Daher a eso? Bueno, depende quién enuncie los argumentos y qué argumentos sean. O sea, si yo escucho a un pastor hablar del aborto en términos bíblicos, que los hay, yo diría, bueno, el Señor está dando una explicación religiosa al problema del aborto. No es ilegítima la explicación religiosa. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. No es, digamos, no es ilegítimo hablar de religión, pero por lo menos en mi caso, cuando hablo de estos temas, como yo no tengo preparación religiosa, yo lo hablo en términos completamente seculares. Yo procuro que mis argumentos puedan ser aceptados por cualquier persona independientemente de su credo. Así que esas acusaciones que se hacen en mi caso al menos son totalmente falsas y hay muy buenos argumentos que uno puede dar sobre estos temas sin la necesidad de recurrir a la Biblia. Hay que plantear que cuando se habla de aborto no estamos hablando de vida ni de seres humanos, estamos hablando de cigotos, que estamos hablando de células, de que se tiene derecho cuando se nace, antes de nacer no se tiene derecho. Esas son cosas que escuchamos mucho del lado de la gente que tiene posturas contrarias a la tuya. ¿Qué tú me dices a ellos?
Bueno, a ver, la ciencia más moderna ya ha encontrado que el inicio de la vida humana se da en el momento de la fecundación, porque en la fecundación aparece la célula totipotente. Es decir, cuando esta gente dice, no, bueno, son células, ok, sí, yo también soy células. Yo soy un saco de células y usted también es un saco de células. El problema es qué tipo de células estamos hablando. Si yo me corto un cabello, mi vida no se acaba. Se acaba la célula de esos que están en ese cabello que acabo de cortar. Pero cuando hay una fecundación, cuando se produce el proceso singámico, allí aparece un individuo genómicamente independiente, distinto y autónomo respecto de la madre y el padre. Ese individuo pertenece a la especie humana, esto ya lo ha encontrado la genética, la información que contiene ese genoma, es un genoma humano, es información humana, es decir, es parte de la especie humana porque eso se está desarrollando desde el momento uno como ser humano. Y además la biología celular, estudiando esa célula, encuentra que es una célula que pertenece a la especie humana y, como le digo, es una célula totipotente. La célula totipotente tiene la capacidad de generar por sí sola cualquier parte del cuerpo. No es lo mismo hablar de una célula como el gameto, o sea, el espermatozoide, por ejemplo, porque en esa línea hay muchos que dicen, bueno, entonces, por ejemplo, la masturbación sería acabar con millones de vidas. Bueno, de gametos. Y los gametos no son seres humanos, tienen 23 cromosomas. Ahora, en el proceso singámico, donde se fusionan los 23 cromosomas del gameto masculino con los 23 cromosomas del gameto femenino, ahí ya sí aparece un individuo genéticamente completo. Y ese individuo pertenece a la especie humana. Esto, insisto, no hace falta recurrir ni a la Biblia ni a una encíclica. Esto es lo que ha hallado la ciencia más avanzada, la embriología más avanzada, la genética más avanzada, la teoría celular, la biología celular y las teorías del desarrollo genético. Entonces, el problema de cuándo empieza la vida está resuelto. Eso está resuelto. Ahora, lo que sí se puede discutir es cuándo nosotros le damos valor a la vida humana. Le damos valor a la vida humana en la semana 12, le damos valor a la vida humana en la semana 14, en la 24, se la damos recién cuando está por nacer el niño, cuando ya está totalmente completito el niño, y esa ya es una discusión filosófica, porque estamos hablando del valor que le damos a la vida humana. Yo personalmente defiendo que la vida humana tiene valor independientemente de su grado de desarrollo y considero que es muy peligroso tener una concepción, digamos, actualista de la vida humana. Es decir, una concepción actualista de la vida humana sería una concepción en la cual yo valoro la vida por el desarrollo de sus potencias. Por ejemplo, yo valoro la vida humana en tanto que la vida humana ha desarrollado su capacidad volitiva, o sea, su voluntad y su capacidad racional, porque somos animales racionales. Y bueno, entonces, ¿qué hago con una persona que tiene un problema mental? ¿Qué hago con una persona cuadripléjica que no puede ejercer su voluntad por sí misma? ¿Es menos persona que yo? A mí me parece que esas concepciones de personas ya sabemos lo que han provocado en el mundo en el siglo XX y es una puerta espantosa, horrorosa la que se está abriendo. El ser humano tiene dignidad por ser un ser humano. Ese ser humano puede tener una malformación genética, ese ser humano puede no haber desarrollado sus capacidades, dicho sea de paso. Muchas veces nos dicen, no, es ser humano cuando desarrolla su sistema nervioso. Vaya argumento, el sistema nervioso se termina de desarrollar totalmente las capacidades cognitivas, digamos mejor, a los 18 años. Entonces, ¿qué? ¿No es un ser humano completo hasta la adultez? Eso pensaban los griegos, en cierta forma. El niño estaba degradado como persona en comparación con el adulto, ¿no? Entonces, yo creo que son argumentos que esta gente trata de poner sobre la mesa, pero en el fondo hay otros intereses muy distintos. Se habla del derecho a decidir que tiene la mujer frente al derecho de vivir. En esa conjugación de derechos, de comparación de derechos, ¿qué piensan? Que el derecho a vivir es un derecho absoluto, porque es el fundamento orgánico, ontológico y lógico que sostiene el derecho como tal. Es el fundamento del derecho. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque, a ver, sin vida, pues entonces no tiene sentido que hablemos de derecho. Sin vida humana, ¿qué derecho puede ejercer un cadáver?
La vida humana es el fundamento a partir del cual nosotros podemos concebir el derecho. Por lo tanto, el derecho a la vida humana debe ser respetado de manera absoluta, bajo el riesgo de terminar poniendo en riesgo, valga la redundancia, todo el sistema del derecho. Ahora, ¿el derecho a decidir es un derecho absoluto? No, por supuesto que no. Es decir, si el derecho a decidir fuese un derecho absoluto, entonces nosotros no tendríamos que tener un código penal. Porque yo quiero decidir robar su computadora. Yo tengo derecho a decidir. Yo quiero disponer mi cuerpo para romper un palo en su cabeza. Yo tengo derecho a decidir. Bueno, no. Usted tiene derecho a su integridad física. Y su integridad física está por encima de mi supuesto derecho a decidir romperle la cabeza con un palo. Entonces, por eso nosotros, los seres humanos civilizados, armamos codificaciones, leyes, para controlar la desviación social que puede dañar los derechos fundamentales de las otras personas. Entonces, quien diga que el derecho a decidir es absoluto, completamente falso, y la experiencia cotidiana así lo muestra. Tener un código penal es, creo que el ejemplo más claro de que el derecho a decidir no existe en ningún lugar. ¿Es que se han vuelto locos o es que realmente el aborto es una alternativa viable? A ver, ojalá se hubieran vuelto locos. Lo que ocurre es que acá hay dos tipos de intereses que están impulsando por debajo esta agenda y que son intereses internacionales sórdidos, de los cuales no se habla, de los cuales muchas veces ni siquiera se perciben, y es bueno poder decir algo de ello. Por un lado, el aborto es una política de control demográfico. Desde hace décadas, ONU y los países más ricos del mundo, con Estados Unidos a la cabeza bajo las gestiones demócratas sobre todo, han llevado adelante una agenda global de reducción de natalidad. Esto ustedes podrán decir, ¿son teorías de la conspiración? No, de ninguna manera. Vayan a, por ejemplo, el informe Kissinger del año 74 en los Estados Unidos. Fue un informe secreto para el jefe de la CIA, el presidente Nixon, y para el jefe de USAID. En este informe se le decía a estas autoridades que Estados Unidos tenía que convertirse en un líder mundial del control de natalidad en el mundo, porque el mundo estaba reproduciéndose demasiado, y sobre todo los países pobres. Y la reproducción descontrolada de los países pobres significaba un peligro para la seguridad nacional y para los intereses de ultramar de los Estados Unidos, para sus intereses en clave de recursos naturales y para sus intereses vinculados con las presiones migratorias y ambientales. Este informe se desclasificó en el año 1987 por leyes de transparencia pública. Es decir, no es que yo leí el informe porque lo robé de alguna oficina secreta de Estados Unidos, sino que todos ustedes del otro lado lo pueden también chequear lo que estoy diciendo. Y ese informe concluye diciendo que ningún país ha podido reducir su tasa de natalidad sin recurrir a la legalización del aborto. Todo esto va a generar un lobby internacional muy fuerte que va a desembocar en el año 1994 en la Conferencia Internacional del Desarrollo y la Población de la ONU en el Cairo. En esta conferencia participaron prácticamente todos los gobiernos del mundo, y esta conferencia se le dijo desde la ONU a todos los gobiernos del mundo: oigan, frenemos la reproducción. Hay mucha gente en este mundo, por favor hagan que sus mujeres dejen de reproducirse, y dentro de las medidas que establece este documento, que es público y todos lo pueden encontrar en la página oficial de ONU, se establece la legalización para el año 2015, estamos hablando del año 1994, la legalización para el año 2015 de todos los servicios de salud reproductiva, incluyendo la interrupción del embarazo. Pasó el año 2015 y hay países como este, hay países díscolos. ¿Por qué hay tanto dinero en República Dominicana para estas causas abortistas? Yo creo que la respuesta la podemos encontrar siguiendo esa pista. Y por otro lado, hay un negocio internacional. Hay un negocio internacional que es fabuloso. Usted imagínese que uno de los grandes financistas del aborto en este país es la International Planned Parenthood Federation, la famosa IPPF, que es una red de clínicas abortistas que lucran con el aborto. Según su informe financiero del año 2016, cuentan con más de 46.000 clínicas abortistas en todo el mundo. Imagínese usted que para ese año McDonald's tenía 33.900 sucursales. Ahora, comerse una Big Mac no cuesta lo mismo que hacerse un aborto. Un aborto, según Planned Parenthood de los Estados Unidos,
puede costar en el primer trimestre, o sea, 12 semanas, o sea, lo que se está discutiendo en este país, hasta $1.500, ¿sí? El aborto no es gratuito. ¿Quién dijo que el aborto es gratuito? Que te lo pague el Estado no significa que no haya nadie del otro lado recibiendo el dinero, ¿no? Y es mucho dinero. Por ejemplo, Planned Parenthood en Estados Unidos en el año 2014, era Obama, llevó adelante alrededor de 350.000 abortos. Multiplíquelo por el número que le di recién de cuánto cuesta un aborto en las primeras 12 semanas. Entonces, acá hay un negocio que es impresionante, que consiste en presionar para legalizar el aborto en los países donde no está legalizado y de esa forma seguir expandiendo las redes abortistas vinculadas a Planned Parenthood. Por eso han puesto desde Planned Parenthood, por ejemplo, en Pro Familia de este país, $1 millón por año. Le han puesto más de $8 millones en los últimos 8 años. ¿Por qué Agustín Dager ha asumido con tanta vehemencia este tema? Porque me parece que la vida merece ser defendida. Y mire, yo siempre fui un apasionado de la política, pero no de la política como un político. Yo no soy político, me han ofrecido muchas veces, dicen que mido bien. Aquí hay una cosa interesante que vi estos días, que es que hay mucha gente que trata de desprestigiarme, o no sé si tratan de... Supongo que ellos piensan que me refutan diciendo esto. Ellos dicen que a mí en Argentina no me escucha nadie, ni me influencio sobre nadie, soy un personaje completamente desconocido. Mire, en Argentina yo mido muy bien, estoy entre los más influyentes del país, según las encuestas públicas de la consultora más importante de este tipo de trabajos de opinión pública, que es Jacobi y Asociados. Y recientemente se hizo una encuesta de los no políticos más influyentes del país y ahí aparecí yo entre los primeros puestos. Entonces se me han acercado muchos políticos a pedirme que sea candidato. El problema es que si yo soy candidato a diputado, que es lo que me han pedido, es que yo me tengo que encerrar en Argentina. Y entonces yo no podría estar hoy acá, por ejemplo. Yo hoy, si hubiese aceptado eso, tendría que estar en Argentina haciendo campaña. Mi vida sería, sin embargo, mucho más fácil, porque la vida de un político tiene su dieta, tiene su salario, sus asesores, su oficina. Yo soy más un trotamundos. A mí me gusta estar defendiendo estas causas en todas partes. Yo no discrimino por nacionalidad. A mí la vida de un ser humano por nacer en Argentina o un ser humano por nacer en este país me genera el mismo amor y es lo que me impulsa a dar estas luchas. Creo que el mundo está viviendo un genocidio encubierto. Lo interesante de los genocidios del siglo XX es que los cuerpos se podían contar, había fosas comunes, había campos de concentración, había maquinarias de destrucción masiva de seres humanos donde los cuerpos se mutilaban, pero los cuerpos estaban ahí, a la vista de todos. Lo que pasa ahora es que los cuerpos se mutilan dentro de los vientres de sus madres. Y eso es algo que nadie escucha, esos gritos. Nadie escucha esos gritos y poca gente lucha por eso. Entonces yo trato de dar mi vida por eso. ¿Cómo empezaste a involucrarte en la causa? Mire, yo me he involucrado en estos temas desde los 15 años. De los 15 años. Yo tengo 32. Y en ese momento yo fui a un colegio muy de izquierdas, un colegio donde había mucho adoctrinamiento y donde yo tuve que resistir. Y resistí gracias a que en mi familia me enseñaron a pensar críticamente y no me plantearon que el colegio era un templo del saber donde todo estaba resuelto y donde todo lo que uno escuchaba allí era necesariamente válido. Porque muchos padres hacen eso con sus hijos, ¿no? Andá al colegio y todo lo que diga la maestra es así. Vos no te vas a poner a... No, eso, y después los chicos salen memorizando cosas que lo olvidan al día siguiente. A mí lo que me enseñaron fue más bien a pensar y a tratar de, al revés, tratar de poner en cuestión lo que los profesores decían y entonces empecé a ver que había muchas cosas que no me cerraban. Temas políticos muy de Argentina de esa época, que no vale la pena ahora hablarlos porque no tiene interés para la entrevista, pero el aborto también era un tema ya en ese momento. Estoy hablando desde el año 2004, 2003-2004. Y
Y yo empecé a escribir cartas para diarios como este, y esas cartas empezaron a ser publicadas, y mucha gente les gustó lo que yo escribía. Empecé entonces a escribir columnas para distintos diarios muy pequeñitos. O sea, las cartas iban a grandes diarios como este. Mis columnas no eran publicadas por grandes diarios, eran por diarios pequeños, barriales, ¿no? Y después apareció la oportunidad de escribir un libro. Y después yo salí del colegio y empecé a escribir un libro, pero dije, ¿de qué voy a vivir? No, esto es un hobby para mí. Yo voy a buscar una carrera que me dé de comer. Entonces empecé ingeniería en sistemas. Estuve 3 años estudiando ingeniería y mientras tanto desarrollaba este hobby, que era leer, escribir, y cuando me invitaban a dar alguna charlita muy pequeñita por entonces, iba y la daba. Y cuando salió el primer libro que publiqué en el año 2011, mi vida cambió porque vi que había un montón de gente que, como le dije al inicio de esta entrevista, mucha gente le interesaba lo que yo decía. Y yo nunca pensé que hubiese tanta gente interesada, porque yo pensaba que lo que yo decía eran cosas obvias. Que yo no estaba aportando nada realmente nuevo. Pero bueno, mucha gente le interesó mucho y a mí eso me valió, ese primer libro, una beca en Estados Unidos para estudiar contraterrorismo. Y cuando regresé de esa experiencia, que fue estudio de ciencia política y de relaciones internacionales, dije no puedo más con la ingeniería, me iba muy bien, pero dije, si yo no me dedico a esto, no voy a estar cumpliendo la misión de mi vida. Entonces arrojé al tacho de la basura la ingeniería y me moví a la ciencia política con una ansiedad indescriptible, porque imagínense ustedes, ¿no? Perder 3 años de universidad, pasarse una carrera donde hasta el día de hoy yo no sé muy bien qué hace un politólogo. Entonces se imaginarán que mi futuro estaba muy indeterminado, pero afortunadamente cada vez más, en cada vez más países, a más personas le interesó las cosas que yo tenía para decir. Así que bueno, que estoy. La gente se ha sentido agredido, se ha sentido en peligro, porque esto es un tema muy apasionante. Mira, ayer muy apasionado. Sí, y digamos que despierta mucha violencia también. Mire, ayer me pusieron un guardaespaldas y yo les decía, bueno, miren, este país es un país muy tranquilo todavía, no hace falta que me pongan un guardaespaldas. Yo me decía, no, miren, por las dudas, ya tenemos amenazas por internet, tenemos amenazas por Twitter. Y yo tengo un cierto olfato de cuándo la amenaza es real y cuándo no. Entonces yo les decía, no, mira, acá la amenaza no es real. Es decir, es alguna chiquilla de por ahí que pone por Twitter que me va a matar y no sé qué más. No les doy interés a esas cosas. Pero hay países donde la cosa sí está peor. Por ejemplo, en Perú, en una universidad muy famosa de Perú, no quiero dar el nombre para no ofender a nadie de allá, pero es una muy famosa de Perú, grupos feministas quisieron incendiar el auditorio donde yo estaba hablando, por ejemplo. ¿Y sabe curiosamente quién me fue a defender? Una comunidad de transexuales. Ellos me fueron a defender. Están los videos para que ustedes lo puedan chequear. Una comunidad, pero ¿quién dijo que un homosexual necesariamente es parte del lobby LGBT y necesariamente es un adicto a la ideología de género? Hay muchísimos homosexuales que detestan la ideología de género porque se han dado cuenta que están siendo utilizados políticamente. Lo mismo cabe para transexuales que le han arruinado la vida. Y digo, le han arruinado la vida porque les han vendido, por ejemplo, que el sexo se podía cambiar y los han sumergido en una guerra contra la naturaleza de su cuerpo, una guerra muy agresiva contra su propio cuerpo, que les ha generado muchísimo daño, mucho daño corporal, orgánico, funcional, a su salud. Y esa gente me fue a mí a defender a Perú. Y allí se dio un encontronazo que está filmado. Después en Argentina, por ejemplo, yo estaba dando una conferencia en la ciudad de Mendoza, muy cerquita de Chile, y de repente entraron unos 9 oficiales de la brigada antiexplosivos con perros, estos perros que olfatean, ¿no? Porque alegaban que había bombas instaladas. Habían recibido un aviso de que allí habían instalado bombas. Al final obviamente era toda una mentira, pero uno, en el momento... ¿Y no te da miedo eso? No. Y en la parte emocional, yo noto que tú respondes mucho a tus detractores, lo haces de manera genérica, pero respondes. Emocionalmente, esos comentarios que colocan ahí en cada tweet que tú pones, por ejemplo, hay alguien que pone, tú no vas para ningún lado, tú eres un nadie.
no te afectan. Mire, yo casi que no leo Twitter. Twitter es una cloaca. Twitter es una cloaca. Marshall McLuhan fue probablemente el teórico de medios más importante del siglo XX. Tuvo una célebre frase, ¿no?, que después todo el mundo discutió, que decía: el medio es el mensaje. Y puso patas para arriba la teoría de la comunicación. ¿Cómo que el medio es el mensaje? Una cosa es el mensaje y otra cosa es el medio, el canal, ¿no? Dice, el medio es el mensaje. El medio condiciona el mensaje. ¿No se han dado cuenta que las personas se ponen iracundas en Twitter? Personas tranquilas, digamos, son personas horribles en Twitter. ¿Por qué pasa eso? No sé, yo especulo. ¿Será por los pocos caracteres que podemos usar? ¿Necesitamos ser determinantes? Twitter es una cloaca. Yo lo uso porque yo doy una batalla cultural y necesito utilizar todos los medios que están a mi disposición. Si algo tienen razón los que dicen que en Argentina estoy marginado, es que estoy marginado de los medios de comunicación, razón por la cual yo he tenido que armar mis propios medios de comunicación, que son mis redes sociales, pero eso no significa que yo ande leyendo eso. No, ahora bien, yo leo más bien Instagram, ahí hay gente más amable. Es la misma gente que está en Twitter es un horror, y la misma gente después de estar en Instagram es más amable, es una cosa rarísima. Pero, digamos, a mí sí me afecta, evidentemente, y usted me preguntaba si a mí me daba miedo. No me da miedo, pero me revienta el estómago. No me afecta conscientemente, pero me revienta el estómago. Yo tengo una gastritis crónica desde hace 9 años. Digamos, me medico todos los días en ayunas con Nexium 40 miligramos. Está tratando de digerir todo lo que yo no digiero, porque si me frenara de digerirlo, creo que mi trabajo se paralizaría. Que es el tema que está en debate y el tema por el que tú estás acá. Cuando la vida de la madre corre peligro, se plantea que se pueda optar por el aborto, por interrumpir el embarazo. Pareciera lógico pensar que si la vida de la madre corre peligro, priorizar la vida de la madre. Mire, eso ya está, hasta donde yo pude leer el Código Penal que se va a tratar ahora mismo, ya está en el artículo 110, que exime al médico de responsabilidad penal en el caso en que se genere una interrupción del embarazo, habiendo agotado todos los recursos médicos y tecnológicos disponibles para salvar las 2 vidas. Eso ya está en el Código Penal. Es decir, si usted me dice, ¿está de acuerdo con ese artículo? Yo le digo, por supuesto que sí. El médico, esto es lo que se llama el doble efecto, ¿no? Vamos a suponer una mujer con cáncer que necesita hacerse quimioterapia y está embarazada, entonces ahí se genera un problema, porque va a afectar también al niño por nacer. Bueno, el médico hará el tratamiento y ahí se dará un doble efecto lamentable, pero el médico no será penalizado. El médico está haciendo todo lo posible para poder salvar las 2 vidas, pero si luego, por el motivo que fuere, hay una vida que se pierde, que es la del ser humano por nacer, el médico no será penalizado y yo firmo ese artículo donde usted quiera. Ahora, otra cosa es la causal de la salud. Y no solamente habla del peligro de vida de la madre, sino que acá está la trampa, habla del riesgo para la salud. Ahora, ¿qué es la salud? Sería el gran punto. Obviamente no está ahí discutido en ese artículo. ¿Dónde vamos a discutir qué es la salud? Yo le digo, vamos a discutirlo con la OMS. Si algo ha demostrado esta pandemia es que la OMS es el Ministerio de Salud Global al cual se arrodillan todos nuestros ministerios de salud. Sinceramente yo no sé para qué tenemos nosotros ministerios de salud si después hacemos absolutamente todo lo que la OMS dice. Mascarilla sí, no, ahora no, ahora sí. Cuarentena sí, no, ahora no, ahora sí nos equivocamos. ¿El virus contagia a los seres humanos? No, solo a los animales, no, a los seres humanos también, no, sí, en el aire sí, no. Bueno, en eso hemos estado. Ahora, ¿cómo la OMS define qué es la salud? Ellos hablan de salud integral y lo definen como la armonía entre la salud física, mental y social. O sea, traduciéndolo, para la OMS todos estamos enfermos. Yo no conozco a nadie que tenga una perfecta armonía entre su cuerpo, su mente y su situación social. Vamos a decir, por ejemplo, yo mañana tengo un examen en la universidad y estoy ansioso, estoy nervioso. Bueno, eso está afectando mi salud social, mi salud mental. Por lo tanto, yo ya estaría con un riesgo de salud integral. No, a mí me parece peligroso que se medicalice así a todo el mundo, ¿no? Me parece incluso que abre unas puertas que no queremos abrir. Pero
así es como se utilizan estas causales en donde las tres causales han pasado. Se ha dicho, bueno, sí, mire, la OMS define así la salud, entonces la mujer que está pasando por un embarazo, que ella alega que le genera estrés, o que un psicólogo le firma de que tiene estrés, que tiene depresión, o que tiene ansiedad, o lo que fuere, pues entonces su salud integral ya está condicionada. O por ejemplo, una mujer que ha perdido el trabajo, o que su pareja la ha abandonado, o que está en una mala situación económica, tiene un riesgo de salud también. ¿Por qué? Porque su salud social, en ese caso, está condicionada por el embarazo. Entonces venga que le haga un aborto. Usted ve entonces cómo yo con el término salud puedo ampliar el aborto a lo que a mí se me ocurra. Entonces ahí es donde yo, obviamente, mirando cómo se ha utilizado esto en Argentina y en otros países, a mí me parece que esa causal se utiliza con muy malos propósitos. La dignidad de la vida humana no depende de las cualidades morales de los padres, ni de la situación en la cual esa vida humana fue traída al mundo. Yo parto siempre de ese principio ético, de ese principio metafísico incluso. Yo no tengo ni más ni menos dignidad por el hecho de que mi padre sea una buena persona o sea una bestia. Yo no tengo ninguna responsabilidad moral ni jurídica de lo que mi padre hace. Entonces, ¿qué supone ese aborto? Supone a una sociedad que se está desquitando contra un ser humano inocente que no tiene ni arte ni parte en un lamentable suceso que ha acontecido. Lo que hay que hacer, a mi juicio, en una situación como esta, lamentable, es, primero que nada, exigirle al Estado que cumpla con sus funciones esenciales. Es decir, si una mujer es violada, eso es porque no hay un Estado que está allí para protegerla. Empecemos por ahí. ¿Qué políticas? ¿Hay un monitoreo del Estado en las familias disfuncionales, en las familias que viven hacinadas, en las familias que viven con niños que están en constante peligro de abuso? No, generalmente no. Para el Estado, de hecho, esto es una forma de sacarse el problema de encima. Esto no va a bajar las violaciones, que es el problema. El problema no es el niño que viene en camino, que no tiene arte ni parte. El problema es que hay una mujer que ha sido violada. Entonces, para mí esta causal es un desquite de una sociedad que necesita culpabilizar a alguien, y en lugar de pedir en todo caso una pena de muerte para el violador, le es más fácil pedir una pena de muerte para un ser humano que no está frente a sus ojos. Es decir, acá hay una diferencia entre el impacto psicológico y la realidad ontológica de la persona. Hay un ser humano desde el momento de la concepción, ya lo hemos comentado, y ese ser humano es digno, pero asesinarlo no nos hiere psicológicamente, porque no lo vemos. ¿Pero ustedes han visto alguna vez un aborto? ¿No les parece curioso que en nuestras sociedades se discuta el aborto y jamás nos hayan mostrado cómo se hace un aborto? ¿Qué es un aborto? Jamás nos muestran. Digo, probablemente estamos frente al primer producto del mercado que no se puede mostrar antes de ser consumido. Yo voy a una concesionaria de auto y yo quiero ver el auto que voy a comprar. Yo voy a comprar una casa y quiero ver la casa que voy a comprar. Voy a comprar una computadora y la quiero ver. Ahora, ¿por qué yo no puedo ver lo que es un aborto? Y estamos discutiendo entonces a ciegas. Miremos lo que es un aborto y vamos a ver ahí a un niño en gestación, que muchas veces incluso cuando se hacen, a ver, hay muchas formas de hacer abortos, ¿no? Por ejemplo, se lo puede descuartizar con un bisturí, metiéndolo por dentro del cuerpo de la madre, se lo parte en varios pedazos al niño, después se van sacando todas las partecitas y luego se tiene que acomodar eso, ¿no? Para cerciorarse de que ningún bracito, ninguna manita, ningún piecito le ha quedado allá adentro, porque la mujer va a tener un problema de infección. Entonces se acomoda todo eso, sí, ya está completo acá. Bueno, ahora a la bolsa de residuos patógenos. Otra forma es con la aspiración. Metemos una aspiradora y lo succionamos, lo despedazamos en la succión. Después, obviamente, volvemos a rearmar el cuerpo con todos esos pedazos y lo tiramos. Ahora, ¿esa es la forma de hacer justicia porque hubo una violación? Que yo sepa, una justicia no se resuelve con otra injusticia. En este caso, el Estado tiene, por lo menos ya que ha fallado porque hay una ciudadana suya que ha sido violada, tiene que analizar las condiciones de vida de esa familia, si esas condiciones de vida son disfuncionales, proteger a esa niña dándole otro tipo de vida, separándola del grupo agresor, tiene que darle asistencia psicológica, asistencia económica en el caso que hiciera falta y por supuesto todos los cuidados de salud. Y en el momento en que esa criatura nazca, el Estado le debe ofrecer a esa mujer
o esa niña o esa adolescente, bueno, no es una niña porque ya está en capacidad reproductiva, digamos, a esa adolescente o a esa mujer le tiene que dar toda la posibilidad de que esa mujer elija si quedarse con la criatura o no. Si no se quiere quedar con la criatura, que a menudo pasa que sí, fíjense ustedes, pero si no se quiere quedar con la criatura, apenas nace el Estado la ubica en alguna familia que ya ha pedido por ella. Eso me parece a mí una política más humana, que no es una incubadora, es decir, una incubadora es algo artificial, ¿no? Ese es un eslogan que se ha usado mucho, estamos mirando a la mujer como incubadoras. No, digamos, la mujer tiene capacidad reproductiva y lamentablemente en el caso de una violación ha habido una reproducción que ella no ha buscado y además ha sido violentada y en el ejercicio de esa violencia esa mujer ha quedado embarazada. Dentro de todo ese daño, dentro de todo ese mal, cualquier situación que veamos va a ser mala, pero yo pienso que la situación menos mala de todas es esperar algunos meses. Cada vez además hay viabilidad fuera del útero más tempranamente. Es decir, ya se ha encontrado, por ejemplo, casos con 23 semanas de viabilidad fuera del cuerpo de la madre. Es esperar un poco nomás para que la criatura tenga el derecho a vivir, que ya está viva, dicho sea de paso, ya está allí cumpliendo todas sus funciones orgánicas. Entonces, a mí la política que consiste en decir acabamos con esa vida, no me parece humana. Feto tiene malformaciones congénitas incompatibles con la vida humana. Bueno, mire, esa es, si mal no recuerdo, ese es el artículo 7, numeral 3. Pero el 7, numeral 2, ahí está la trampa en esta ley. El artículo 7, numeral 2, no nos hablan de incompatibilidad con la vida, nos dicen malformaciones graves del feto. Y después el numeral 3 dice incompatibles con la vida. ¿Por qué hicieron esto? Bueno, porque quizás lo que están intentando es separar las cosas y decir, no, mire, el numeral 2 me dice que si son graves yo puedo abortar. No hace falta que sean incompatibles con la vida, porque si son incompatibles con la vida, ya existen protocolos, hasta donde me han dicho personal médico de este país, ya existen protocolos en los que ellos actúan en consecuencia. Pero la trampita de lo que yo he estudiado ese proyecto, no es largo, y en el 7.2 tiene malformaciones graves del feto, punto. No dice más nada, no dice incompatibles con la vida. Y ahí hay una trampa. Porque ¿qué significa malformaciones graves? ¿Grave respecto de qué? Porque si me dicen grave en términos de incompatibilidad con la vida, es una cosa, tengo un punto de referencia. Pero eso está en el numeral 3. En el numeral 2 me dice simplemente grave. Entonces grave es relativo, porque no me pone un parámetro, no me pone un punto de comparación. Entonces, por ejemplo, el síndrome de Down, ¿es una malformación grave? Habrá gente que me diga que sí. Habrá un juez que me diga que sí. ¿Es una malformación congenética grave o no es grave? Claro, a ustedes esto ahora les puede parecer exagerado, pero cuando vemos países que han empezado con esto mismo que se está viviendo acá, ya tenemos que no nacen niños con síndromes de Down. ¿Por qué no nacen? Porque no existen las mujeres. Esto ya no es algo que surja en una proporción ínfima, pero que surja. No, porque el médico le dice, mire, señora, usted está esperando un niño que va a tener probablemente, porque además hay muchos casos. Ayer estaba con una señora en el Congreso donde me contaba que a su hija le habían diagnosticado síndrome de Down y me saca el teléfono y me dice, mira, esta es mi hija. Y me dice, los médicos se equivocaron. También hay veces donde los médicos se equivocan con estas cosas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, España, Finlandia, un montón de países donde ya el aborto se convirtió en terapias eugenésicas. No nos gustan los niños Downs, los matemos antes de que nazcan. Eso es lo que abre las puertas a este tipo de causales. Bueno, Agustín, gracias por dedicarnos este tiempo. Muy interesante la conversación. Y edificante. Esperamos que tu estadía aquí en el país sea menos traumática que la de Perú. No, mira. Los caribeños somos más intensos, pero somos más agradables. Siempre. Uno de los pueblos donde más me he sentido querido ha sido acá. Llamativamente, porque la gente del Caribe, como usted lo dice, no sé si ustedes lo consideran esto Caribe, pero nosotros, en el frío que pasamos en Sudamérica, para nosotros todo esto es Caribe prácticamente, ¿no? La gente de Centroamérica, voy a decir,
muy cálida, muy cálida. Y cada vez que vengo el afecto de la gente lo siento antes de llegar y cuando llego en el aeropuerto y en el avión mismo, siempre hay gente. Cuando entré al avión para venir acá, había gente de las distintas filas que saludaban. Hay mucho afecto acá, afortunadamente. Tenemos una caravana que la hemos denominado Caravana Celeste por la Vida. Eso va a ser este sábado 27, a partir de las 9 de la mañana. Nos vamos a reunir en el Estadio Quisqueya, el estacionamiento del Estadio Quisqueya, y desde ahí vamos a partir a recorrer varias calles y avenidas de la ciudad de Santo Domingo, proclamando que República Dominicana es pro vida.